Bienvenidos una vez a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular. Hoy, como bien indica el título, vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos tiene con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o Q copyright pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Esos dos tortolitos que nos enamoraron en Senu con diéresis al cap, y que vivieron un romance de ensueu más menos o que traspasó superíndice 3 la pantalla. Pero esperen, que la cosa se ha puesto interesante que un capítulo final de una dici turca. Resulta que Kerem, nuestro Galu, favorito, ha estado evadiendo preguntas sobre el amor, y claro, las alarmas de todos los fans se han disparado. ¿Significa esto que la puerta del amor se ha cerrado definitivamente para con diéresis copyright L, o hay algo que no nos contando? Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, porque vamos a analizar a fondo esta situación superíndice 3N. Vamos a desempolvar rumores, analizar entrevistas y como buenos detectives del amor, a intentar descifrar este misterio. Pero antes de que empecemos con este chismorreo intenso, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderú ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas, romances y mucho salseo turco. Vamos a You. La historia de Kerem y Hande es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos superíndice 3 venes, guapos, talentosos, que se conocen en un set de grabación superíndice 3N, interpretan a una pareja que se enamora perdidamente y bam, la magia de la ficción superíndice 3N se convierte en realidad. Su relación superíndice 3N fue pública, llena de momentos adorables, viajes románticos y fotos que nos sacan suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor turco. Pero como sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Los rumores de ruptura comenzaron a circular hace ya un tiempo, y aunque ninguno de los dos lo confirmó superíndice 3 explícitamente, la falta de apariciones juntos, la ausencia de fotos en redes sociales y sobre todo, el lenguaje corporal en algunas entrevistas dejaban entrever que algo no andaba bien. Y es aquí donde entramos en el terreno pantanoso de las especulaciones. ¿Q copyright fue lo que pasó superíndice 3? ¿Se apagó superíndice 3 la llama del amor? ¿Hubo terceras personas involucradas? Las teorías son infinitas y cada fan tiene su propia versión superíndice 3N de la historia. Pero volvamos al tema central de este vídeo, la actitud evasiva de Kerem ante las preguntas sobre el amor. En varias entrevistas recientes, cuando le preguntan sobre su vida sentimental, Kerem se limita a sonreír, a dar respuestas ambiguas o directamente a cambiar de tema. Esto, obviamente, ha alimentado a los rumores de que algo no estuvo bien. Algunos interpretan esta actitud como una seu más menos al de que aún no ha superado la ruptura con Hande. Puede que todavía tenga sentimientos por ella y que hablar del tema le resulte doloroso. Otros cúnicos creen que simplemente estuvo jugando al despiste para mantener el interu copyright de los medios y del público. Pero ¿Q copyright dice el lenguaje corporal de Kerem? Los expertos en comunicación superíndice 3N no verbal se han puesto las botas analizando sus entrevistas y han llegado a conclusiones interesantes. Por ejemplo, evitan el contacto visual cuando se le pregunta sobre Hande, sus manos inquietas y su voz se vuelve grave. Todo esto podrá indicar que incu superíndice 3 modo con el tema y que intentando ocultar algo. Por otro lado, Hande también copyright ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa se refiere. Después copyright de la ruptura con Kerem, se la ha relacionado con varios hombres, pero ella nunca ha confirmado ni negado ninguna de estas relaciones. También copyright es cierto que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, asu que su silencio no es necesariamente una seu más menos al de que tu copyright ocultando algo. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la química que tenían Kerem y Hande en pantalla era innegable. Era algo que trascendió a la actuación superíndice 3N y que nos hace creer que realmente estaban enamorados. Y aunque sabemos que la actuación superíndice 3N es su profesión superíndice 3N, es difícil creer que toda esa pasión superíndice 3N y ese romance fueran completamente falsos. Entonces, ¿es posible que aún exista una chispa entre ellos? ¿Podríamos o más menos con una reconciliación superíndice 3N? Aquí es donde entra en juego nuestra imaginación superíndice 3N y nuestra capacidad de fantasear con finales felices.
Personalmente creo que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue real y significativa. No creo que todo haya sido un montaje para promocionar la serie. Creo que realmente se enamoraron y que vivieron momentos muy felices juntos. Pero como en todas las relaciones, también Copyright N debieron enfrentar dificultades y desafíos que al final los llevaron a tomar caminos separados. En cuanto a la actitud evasiva de Kerem, creo que puede ser una combinación superíndice 3N de varias cosas. Por un lado, puede que Aune tenga sentimientos por Ande y que hablar del tema le resulte difícil. Por otro lado, también Copyright N puede ser que es tu copyright intentando proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo medio tico. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Kerem tiene derecho a mantener su vida personal en privado. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión superíndice 3N. Ahora, hablando de teorías y rumores, hay uno que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales. ¿Podrá haber una nueva colaboración superíndice 3N profesional entre Kerem y Ande? Algunos fans más menos han con verlos juntos de nuevo en pantalla, ya sea en una nueva serie, en una película o incluso en una obra de teatro. Será sin duda un bombazo medio tico y un regalo para todos los que amamos a esta pareja. Sin embargo, también Copyright N será una situación superíndice 3N muy delicada, ya que tendrán que trabajar juntos después Copyright S de haber terminado su relación superíndice 3N. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias personales y concentrarse en el trabajo? ¿Podrán evitar que los sentimientos del pasado influyan en su actuación superíndice 3N? Son preguntas difíciles de responder, pero si algo hemos aprendido de las series turcas es que todo es posible. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis sobre Kerem y Ande. Hemos repasado su historia de amor, los rumores de ruptura, la actitud evasiva de Kerem y las posibles teorías sobre su futuro. En resumen, la situación superíndice 3N entre Kerem y Ande es compleja y llena de superíndice 3 nitas. No sabemos con certeza qué copyright fue lo que pasó superíndice 3 entre ellos ni qué copyright les depara el futuro. Pero lo que sabemos es que su relación superíndice 3N dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de todos los que lo seguimos. Gracias por acompañarme en este viaje de chismorreo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre este tema. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y teorías basadas en información superíndice 3N pública. La verdad solo la conocen Kerem y Ande. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen que esto pasando realmente entre Kerem y Ande? ¿Creen que podrán reconciliarse en el futuro? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también Copyright N sean fans de Kerem y Ande y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao ciao. Asterisco asterisco pero esperen que aún hay ese chismecito jugoso que desempolvar, asterisco asterisco. No se me escapa nada, mi gente. Y su copyright, estoy al tanto de todos esos mensajitos directos, comentarios y tweets que me han estado enviando. Muchos de ustedes me han preguntado sobre el supuesto trío nulo amoroso, que se rumorea que existió superíndice 3 durante la filmación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap. ¿Recuerdan a ese actor secundario que interpretaba al rival amoroso de Kerem? Pues bien, algunos dicen que la tensión superíndice 3N entre con diéresis copyright L y Ande era palpable, incluso fuera de CU Maras. ¿Será posible que esa química no correspondida haya influido en la relación superíndice 3N de Kerem y Ande? Hay tela que cortar. Pero vamos a ponerle más menos o fru a este asunto. Recordemos que los sets de grabación superíndice 3N son entornos muy intensos, donde las emociones a flor de piel pueden confundirse fácilmente. No debemos caer en la trampa de creer todo lo que leemos en las redes sociales o en las revistas del corazón superíndice 3N. A veces, la realidad es mucho simple de lo que parece. Ahora bien, volviendo a las entrevistas de Kerem, he notado un patrón superíndice 3N interesante.
Cuando le preguntan sobre proyectos futuros, U con diéresis copyright L se muestra muy entusiasmado y habla con Pasiu superíndice 3n sobre su trabajo. Sin embargo, cuando la conversación superíndice 3n gira en torno al amor, su energua disminuye y su lenguaje corporal se vuelve mu, s cerrado. Serú que Kerem tú concentrado en su carrera y que el amor ha pasado a un segundo plano en su vida. No lo descartemos, mi gente. Despu copyright ese de todo, Kerem es un actor muy ambicioso y talentoso que buscando consolidarse en la industria. Kizu en este momento su prioridad sea alcanzar sus metas profesionales y dejar el amor para adelante. Y hablando de metas profesionales, no podemos olvidar el impacto que tuvo Senu con diéresis al cap en la carrera de Kerem y Ande. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. De repente se convirtieron en dos de los actores turcos cotizados y demandados. Esta repentina fama pudo haber ejercido mucha presión superíndice 3n sobre su relación superíndice 3n. Imaginen tener que lidiar con los paparazzi persiguió copyright-dólos a todas partes, los fans acosándolos en la calle y los medios de comunicación superíndice 3n especulando sobre cada detalle de su vida privada. No es fácil mantener una relación superíndice 3n sana y estable bajo esas circunstancias. Además, la fama también copyright n puede generar celos y envidias. ¿Será posible que alguno de los dos se sintiera amenazado por el U con diéresis copyright cito del otro? ¿O que la competencia profesional haya afectado su relación superíndice 3n? Son preguntas difíciles de responder, mi gente. Pero es importante tener en cuenta todos estos factores al analizar la situación superíndice 3n entre Kerem y Ande. Otro detalle que no podemos pasar por alto es la diferencia de edad entre ellos. Kerem es mayor que Ande por algunos aún más menos lo que podría haber generado diferencias en sus expectativas y prioridades. Kizu Kerem estaba buscando una relación superíndice 3n seria y comprometida, mientras que Ande aún no se sentía preparada para dar ese paso. Ojo, no estoy diciendo que la diferencia de edad sea un factor determinante en la ruptura. Pero creo que puede haber influido en sus decisiones y en la forma en que abordaron su relación superíndice 3n. Ahora bien, hablando de decisiones, muchos fans se preguntan por qué copyright Kerem y Ande nunca confirmaron explícitamente su ruptura. ¿Por qué copyright mantuvieron silencio sobre este tema? La respuesta podrá ser sencilla de lo que pensamos. Kizu simplemente querían evitar el drama mediático y proteger su intimidad. O tal vez estaban esperando el momento adecuado para hablar sobre el tema, pero nunca llegó superíndice 3 ese momento. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que su silencio ha alimentado a los rumores y las especulaciones. Pero debemos recordar que tienen derecho a manejar su vida personal como mejor les parezca. Y hablando de respetar sus decisiones, quiero hacer un llamado a la calma a todos los fans que obsesionados con la idea de una reconciliación superíndice 3n. Entiendo que los amen y que quieran verlos juntos de nuevo, pero debemos ser realistas y aceptar que su relación superíndice 3n ha terminado. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren. Debemos respetar su decisión superíndice 3n y desearles lo mejor en sus vidas individuales. En lugar de obsesionarnos con el pasado, deberíamos concentrarnos en el presente y apoyar sus proyectos futuros. Kerem y Ande son dos actores muy talentosos que tienen mucho que ofrecer al mundo. Dejemos que sigan brillando con luz propia. Y hablando de brillar, no podemos olvidar el estilo impecable de Ande Rafael. La actriz es un icono de la moda y cada uno de sus looks se convierte en tendencia. Desde vestidos de gala hasta outfits casuales, Ande siempre sabe superíndice 3 lucir espectacular. Su estilo personal es una mezcla de elegancia, sofisticación superíndice 3n y modernidad. No tiene miedo de experimentar con diferentes colores, texturas y estampados. Y siempre sabe superíndice 3 complementar sus looks con los accesorios adecuados. Ande es una verdadera inspiración superíndice 3n para muchas mujeres. Su estilo demuestra que no es necesario gastar una fortuna para lucir bien. Lo importante es tener confianza en uno mismo y saber superíndice 3 resaltar nuestros mejores atributos. Y hablando de atributos, no podemos olvidar la belleza natural de Ande Rafael. La actriz tiene una piel radiante, unos ojos expresivos y una sonrisa encantadora.
No es de extrañar más menos que haya conquistado el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Pero la belleza de Ande no es solo física. También Copyright N es una persona muy inteligente, talentosa y carismática. Es una actriz versátil que puede interpretar una amplia gama de personajes. Y es una activista comprometida con diversas causas sociales. Ande es un ejemplo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Su trayectoria demuestra que se puede ser exitosa, hermosa y comprometida al mismo tiempo. Y hablando de ejemplos a seguir, no podemos olvidar la dedicación superíndice 3N de Kerem Bürsin a su trabajo. El actor es un perfeccionista que se esfuerza al máximo en cada uno de sus proyectos. Se prepara a conciencia para cada papel y se entrega por completo a la actuación superíndice 3N. Su profesionalismo y talento lo han convertido en uno de los actores turcos respetados y admirados. Y su pasión superíndice 3N por el cine y la televisión superíndice 3N es contagiosa. Kerem es un modelo a seguir para muchos aspirantes a actores. Su historia demuestra que con trabajo duro, perseverancia y pasión superíndice 3N se pueden alcanzar los sueños más menos os. Y hablando de sueños más menos os, ¿qué copyright le depara el futuro a Kerem y Ande? ¿Qué copyright proyectos tienen en mente? ¿Seguir triunfando en la industria del entretenimiento? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero estoy segura de que ambos tienen un futuro brillante por delante. Son dos personas muy talentosas y ambiciosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Asu que estemos atentos a sus superíndice 3 pasos. No me cabe duda de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo y su carisma. Y aquí llegamos al final de este vídeo lleno de chismorreo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre la situación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y teorías basadas en información superíndice 3N pública. La verdad solo la conocen Kerem y Hande. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen que esto pasando realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que podrán reconciliarse en el futuro? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Kerem y Hande y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao ciao. Y recuerden, el chismecito turco nunca descansa.